Muy buenos días, me encuentro con Sebastián Casallas en el Centro Nacional Ontológico. Doctor, mi primera pregunta es, ¿qué es la leucemia amiloide crónica? Bueno, para entender esto un poco, toca entender que en la sangre hay como tres tipos de células. Las células rojas, que van a ser los glóbulos rojos o los eritrocitos, las plaquetas y por último las células blancas. Que estas células blancas, a grandes rasgos y de manera un poco global, se pueden diferenciar en células mieloides y en células linfoides, que básicamente los mieloides van a ser todas esas células aparte de los linfocitos, para decirlo así y que suene más fácil. Entonces, ahora sí, entrando en la leucemia mieloide crónica, es una enfermedad que se engloba dentro de un espectro de enfermedades que se llaman las neoplasias o tumores de células mieloides proliferativas. El concepto de crónico viene dado porque la cronicidad va a definir el tipo de célula. Me explico. Si son agudas, las células van a estar muy indiferenciadas y eso va a ser un poco más malo. Y el crónico, la célula se va a parecer en muchas características a la célula normal que generalmente uno tiene. Por eso, al final, termina siendo una enfermedad crónica que lleva mucho tiempo y no es tan aguda, no es tan fuerte en el momento. Por lo general esta enfermedad es de personas grandes, entre 50 a 60 años y por lo general más de hombres. Dentro de esta enfermedad hay un alto componente genético, altísimo. Por lo general el 95% de los pacientes tienen un cromosoma que se le ha llamado cromosoma de Filadelfia. Y este viene dado por una mutación o una translocación, se dice nosotros, que pasa una partecita del cromosoma 9 a el cromosoma 22. Y ese es el componente genético que tiene por lo general esta enfermedad, que es altísimo y que es muy importante de cara al tratamiento que ya te voy a explicar más adelante. Dentro de la clínica es, bueno, entre el 20 y el 40% más o menos de los pacientes son asintomáticos y habrá otros que tendrán ciertos síntomas o algunos que tendrán un poco de esos síntomas. Dentro de los síntomas se verá mucho la pérdida de peso, las faltas de ganas de hacer algo, como que se ve cansado todo el tiempo, una sudoración profunda por la noche. También puede estar crecido el vaso, puede estar crecido el hígado y también puede haber anemia, que también es un proceso que se añade. Anemia es cuando se disminuye los glóbulos rojos o la concentración de hemoglobina, que es eso que llevan los glóbulos rojos. Para el diagnóstico se necesitan o se embarca dentro de tres parámetros. El primero va a ser un examen que se llama extendido de sangre periférica, y en ese extendido de sangre periférica lo que se quiere ver son estas células que te explicaba al principio, que son estos glóbulos blancos no linfocitos en etapas madurativas, o sea que no son indiferenciados como lo sería en una leucemia aguda, que el agudo viene en nombre de indiferenciado. El otro proceso que se medirá será la biopsia de la médula ósea. Dentro de esta biopsia de médula ósea, lo que se quiere ver es que allí es donde se produce todas estas células que te comento. Y allí habrá una hipercelularidad, o sea, habrá muchos células mieloides produciéndose y esto pues esto es anormal desde todo punto de vista. Y por último, como te comentaba que esta enfermedad tiene un alto componente genético, hay un examen al final que se llama la citogenética. Dentro de esta citogenética es donde vamos a buscar la alteración del cromosoma Filadelfia, que es, como te lo explicaba, la translocación de una partecita del cromosoma 9 al cromosoma 22. La historia natural de la leucemia mieloide crónica viene dada por tres fases. La primera fase se llama la fase crónica y es donde están todo lo que yo te acabo de decir, es un proceso de larvado, de larga evolución. La segunda se llama una fase acelerada y es aquí donde aumenta
donde más se ve más grande, o donde se ve más grande, perdóname, el vaso y el hígado. Y es porque empiezan a producirse más células y en este momento es donde se empiezan a producir más blastos. Y los blastos son estas células inmaduras que te decía al principio. Después llegará una fase que se llama fase blástica o fase de transformación a leucemia aguda. Y es en esta fase donde, como te explicaba, hay un aumento desproporcionado de la celularidad, como que este mecanismo de checkpoint se daña y empiezan a producir más células inmaduras que se llaman blastos, y esto se dice que la leucemia aguda o llega a célula aguda cuando en una biopsia o en un extendido de sangre periférica vamos a ver más del 20% de estos blastos. Ahí es cuando ya la enfermedad es mucho más grave, un periodo de supervivencia es muy muy bajo y el deterioro del paciente es abismal. Dentro del tratamiento, y es donde te digo y hacía hincapié, es muy importante porque se va a usar un medicamento en un cierto tipo de pacientes, por lo general de mayores de 60 años, que se va a llamar o se llama el imatinib. Y si lo recuerdas bien, el año pasado o viene desde un par de años, el ministro de Salud es el que ha luchado mucho por este medicamento para declararlo un medicamento de público interés, porque con este medicamento el target de acción va a ser ese cromosoma, va a ser corregir o tratar de corregir, entre comillas, esa alteración que te estaba contando. Esta enfermedad puede ser curable, no con este medicamento lastimosamente, sino con el trasplante de médula ósea. Pero este lleva una lastimosa contraindicación, y es que no se puede hacer por encima de los 40-50 años. Por eso es que se usa el imatinib, y por eso te lo contaba. Hay otros tratamientos aparte de ese como alternativa al imatinib, porque llegan a algún momento en el que genera tolerancia, y son otros muy similares de esa familia. Espero que te haya servido lo que te acabo de decir, que Muchísimas aclare todas tus gracias. respuestas, y ha sido un gusto haberte explicado esto, Lina, que estés muy bien.